Blair Waldorf, el sinónimo de la venganza y realeza adolescente. Mucho se puede decir de Blair, uno de los personajes más queridos de Gossip Girl. Y en este video hablaremos de las dos partes que conforman a Blair, que la hacen ser única. Por un lado está su oscuridad, que sabe usar más que la mayoría de las personas, en donde se encuentran sus mentiras, intrigas, envidias, celos, etc. Pero también podemos encontrar en ella un amor incondicional, compasión y consideración. Así que pónganse cómodos para repasar los peores momentos de Blair. En el episodio piloto conocemos a la chica It, a Serena van der Woodsen, el sueño adolescente. Al contrario de lo que el resto de la escuela pudiera creer, Blair no se sentía muy halagada por la llegada de su mejor amiga. Y bueno, ya todos sabemos lo bajo que cayó Serena junto con Nate, el novio de su mejor amiga. Mas sin embargo, cuando Blair se entera del engaño, en lugar de terminar con su novio o enojarse con él, acepta la condición de este mismo cuando le dice o lo olvidas o terminamos. Mientras que a Serena le hace la vida imposible. Se venga de ella de diferentes formas, psicológicamente y hasta físicamente. Cada que ella se sentía herida de alguna forma por alguien más, usaba los castigos y la venganza como método de enseñanza a terceras personas. Y no solo cuando se sentía de esta forma, cualquier cosa que no le gustara o quisiera, en lugar de obtenerla mediante la comunicación, el esfuerzo o cualquier otra forma sana y normal, lo hacía mediante el chantaje y manipulación, mentiras, intrigas, trampas, venganzas, etc. Básicamente era su lenguaje de comunicación. Desde muy pequeña se dio cuenta, o al menos eso creyó, que la mayoría de las veces en las que era escuchada y complacida por sus padres era cuando hacía berrinches, cuando manipulaba a sus padres o incluso cuando negociaba con ellos. Como lo vimos a lo largo de la serie, ninguno de los personajes vivía en un hogar estable con límites, reglas, etc. Al contrario de lo anterior, sus hogares estaban llenos de excesos, libertinajes, sin límites, lujos, poder, etc. Por lo tanto, al llegar a la adolescencia, sus berrinches siguieron teniendo éxito, o al menos la mayor parte del tiempo, por lo que nunca aprende a comunicarse con los demás de una manera sana o efectiva. Podríamos decir que para entender a Blair, primero hay que comprender su forma de comunicación y el origen de esta misma. Pero además de esto es necesario hablar de sus múltiples inseguridades y baja autoestima. Era una chica que no confiaba en sus habilidades y destrezas, ni siquiera en su potencial, presumía mucho de este mismo, pero en realidad no era consciente de las cosas que podía lograr. Y esto lo vemos en las muchas veces que se peleaba con Serena. Es verdad que ese fue una amiga que muchas veces resultó una compañía contraproducente para ella. Y ya he hablado de esta relación de Blair y Serena en videos anteriores, ninguna de las dos era sana una para la otra, porque luego me ponen que defiendo a una de la otra. Desde la temporada 1, Blair discute con su mejor amiga por opacarla, porque siempre resulta ser el centro de atención. Y es cierto que era molesto y lo sería para cualquiera, ya que siendo una serie, Serena tenía el poder del guión y ahí mismo en la serie te dicen que a ella siempre le salen las cosas, que todo se le da con facilidad y cuando no lo obtiene fácilmente, entonces no lo obtiene. En el episodio de la sesión fotográfica de los diseños de su madre, Serena opaca a Blair con su espontaneidad, su excentricidad, lo contrario a Blair, ya que ella es una chica más recatada, introvertida hasta cierto punto. Serena no es mejor o peor por su excentricidad, así como Blair no es mejor o peor por su introversión. Después de reclamarle por presentarse a la sesión sin ella, le dice que todo le roba, a Nate, a su madre, etc. Y bueno, en parte tiene razón. En primer lugar, Serena ya se había portado muy mal con Blair cuando se acostó con su novio y le causó muchas inseguridades a su mejor amiga. Además, Nate seguía enamorado de ella y Blair estaba lidiando con este duelo durante su noviazgo después de su traición, y Serena no podía esperar que la perdonara como si nada en cuestión de días, sin que se sintiera mal o sensible, aunque quisiera no era fácil por lo que estaba pasando a causa de las malas acciones por parte de Serena. En segundo lugar, creo que con quien debía enojarse Blair era con su propia madre, ya que fue ella quien decidió reemplazarla, engañar a Serena para que aceptara y no decirle nada a Blair, ni siquiera ofrecerle una disculpa. Y en tercer lugar, como dije, se entiende que los celos de Blair no eran irracionales del todo, porque como acabo de decir, había antecedentes de momentos en los que se sintió insegura por las acciones de su amiga y de terceras personas. He visto por ahí que muchos opinan que Serena ya sabía lo de las fotos y que le gustaba ser el centro de atención, pero que se hizo la que no sabía solo para opacar a Blair. Y no lo dudaría, ya que muchas veces opacó a Blair a propósito como venganza, más sin
embargo, Serena le dice que no sabía nada a Dan y a Blair. Dime tú qué opinas en los comentarios. Otro momento en donde Serena y Blair pelean por causa de sus inseguridades es cuando Serena se junta con Poppy. Pues gracias a ella comienza a querer llamar la atención aún más e incluso le dice a Blair que ya no apagará su brillo para que ella no se sienta insegura. Como ya mencioné, Serena estaba mal en parte porque tenía una obsesión con ser el centro de atención, se molestaba cuando no lo era, aún más con Blair ya que eran mejores amigas. Intentaba opacarla cuando se sentía amenazada con ella, como fue el caso de lo que pasó con Nate, pues era el novio de Blair y a ese le gustaba, traiciona a su mejor amiga solo por un capricho y porque Nate era el sueño de toda la preparatoria, porque Nate prefirió a B antes que a S. Pues después de su desliz se va y no lo busca más. Múltiples veces Serena, al sentir celos de B, la saboteaba. Como ejemplo de esto es cuando la sabotea siendo chica indiscreta porque B está interesada en Dan, y sobre todo porque Dan se expresó muy bien de ella en su libro a diferencia de Serena. Ahora bien, dejando de lado lo que Serena le hacía a Blair por su necesidad de atención, poder del guión y validación social, B dejaba que estas inseguridades la controlaran a ella. Es cierto que es difícil ser la amiga que constantemente es opacada, y más aún cuando es una serie y tu amiga tiene de lado todo lo bueno que pueda pasarle. Aún así, en muchas ocasiones Serena no le hacía nada y no era la culpable. Como ejemplo de esto es cuando en una pasarela Serena es solicitada por su madre debido a su popularidad y su relación con la famosa Poppy. Nuevamente es su madre con quien debería molestarse en todo caso, porque le quitó el lugar a Blair para sentar a Poppy y a Serena. Al enterarse, ella se molesta con Serena, aun cuando ella se va a presentar solo para beneficiar la imagen de la compañía de su madre. Realmente no era su culpa que la fama que tenía fuera necesaria para esa noche. Ese le tenía muchas consideraciones, incluso llegó a apagar su brillo para no hacer sentir mal a Blair, y me atrevo a decir que en muchas otras ocasiones tenía que tratar a Blair con pincitas para que no se ofendiera e hiciera un berrinche o arremetiera contra ella. En esta ocasión, S intenta no apagar su brillo y le ofrece a B que pasen una linda noche juntas después del desfile, pero ella se siente aún más desplazada por su mejor amiga y comienza a decirle de cosas. Terminan peleando y Serena le advierte que nunca más le tendrá consideración. Y en parte esto estaba bien, ya que le estaba poniendo un límite, porque tampoco era fácil para Serena detenerse por muchas cosas debido a las inseguridades de su amiga. En conclusión, Serena apagaba su brillo para no disgustar a Blair, para tener paz en su relación de amistad. Trataba de complacerla, pues se sentía culpable muchas veces, pero cuando no debía le causaba los peores dolores y traiciones, y a su vez desencadenaba más inseguridades y después trataba de recompensárselo todo apagando su brillo. Era un círculo vicioso y tóxico. Lo que debo decir es que Blair se porta muy mal con Serena y eso hasta cierto punto molesta, ya que le reclama a ese como si fuera su responsabilidad que las personas tengan cierta influencia hacia esta misma, o incluso era como de cierta forma implícita el decirle: oye Serena, es que estás opacándome y tienes toda la atención sobre ti. Eso me da envidia y por favor haz algo al respecto. De nuevo, usando un castigo. Si no dejas de brillar tanto, entonces te sabotearé, no te hablaré, me vengaré, como en el desfile. Y es algo que Serena no puede controlar a veces, como en el desfile. Ni tampoco tenía. B tenía dos opciones: o aprendía a vivir de esta forma, se adaptaba, es decir, trabajaba en sí misma y entendía que el valor de su persona no estaba en los reflectores, aprobación masculina o social. O como segunda opción, si no se sentía cómoda, pues entonces dejaba su amistad con Serena. No era algo que tuviera bajo su control, aunque esto era lo que más le molestaba. Por ello, tantos berrinches proyectados a Serena. El problema es que ambas querían brillar y querían ser el centro de atención y no cabían. Era una relación difícil porque muchas veces Serena tenía que aguantar los desplantes y berrinches de su mejor amiga, debido a los malos entendidos donde ella no le hacía nada. Por ejemplo, cuando queda en jail y B no, piensa que alguien se está vengando de ella porque informaron de su castigo a jail y fue la maestra. Pero B piensa que fue su mejor amiga, le reclama y Serena deja su lugar para que Blair lo obtenga, pero aún así paga los platos rotos. Otro ejemplo es cuando S sale con Donovan y para proteger a Blair cancela
conceder la entrevista que tenía con Raina sobre su día de San Valentín con Chuck. Cabe decir que solo lo hacía porque no quería que Blair se sintiera herida. Cuando ella se entera, no le pregunta, no dialoga. Cree que Serena merece un castigo, así que la humilla a ella y a su novio por ser ex convicto y camarero. Y le dice a Serena que lo hizo a propósito y con malas intenciones. La verdad es que solo se estaba proyectando en ella, y como lo hacía regularmente, acusaba a ese de tenerle envidia todo el tiempo, cuando ese hacía bastantes sacrificios por mantenerla contenta, lo que era desgastante. Y es cierto que se disculpa con ella y al final no sale a la luz su entrevista, pero nuevamente esto se pudo solucionar hablando y comunicándose, pero opta por desquitarse sin saber lo que realmente estaba pasando. Muy seguido le echaba en cara a ese sus fracasos y la diferencia que había entre ellas dos en cuestión de éxitos. Y es que cuando los demás hacían algo que le resultaba incómodo o que no se atrevía a hacer, algo que no entendía del todo, quería controlarlos mediante la presión. Serena estaba trabajando y ella no estaba de acuerdo con su empleo, no le parecía digno o admirable, entonces constantemente le introyectaba sus prejuicios y la juzgaba para que cambiara sus decisiones. Y no solo con Serena, sino que con todos, como es el caso de cuando ese anda con Trip. Obviamente no voy a defender a Serena, pero B se porta de una forma como si Serena tuviera lepra, la critica, la juzga, etc. Y lo que está haciendo es arrojarla más a los brazos de Trip, sin mencionar que ella no era la persona más indicada para juzgar la moralidad de los demás. Y lo mismo hizo cuando Serena estaba con Dan. Ella ya había terminado con él y lo veía como poca cosa para Serena e intenta sabotear su relación ocasionando graves problemas. Pero si Serena lo hubiera hecho sería la peor amiga, y de hecho lo hizo con el príncipe de Mónaco y B se enojó muchísimo con ella, con justa razón. Pero es que B quería controlar cada aspecto de la vida de Serena, con el pretexto de que la protegía, cuando en realidad solo no podía tolerar lo diferente que Serena era de ella y sus diferentes objetivos o intereses. También lo hizo con Carter. Ella y Chuck no confiaban en él y tratan de sabotearlo, cuando B anduvo con él también y no tenía pruebas de lo malvado que era. Por último, cuando están en París y se entera de que irán a la misma universidad y sobre todo que supuestamente el príncipe de Mónaco está interesado en ese y no en ella, Blair estalla, simplemente se deja llevar por su envidia, sus inseguridades y miedo a ser opacada en la universidad con la llegada de Serena. Y se comprende hasta cierto punto porque no tuvo un buen comienzo en su primera universidad, no tenía amigos ni la aceptaban. Por otro lado, con respecto a que al príncipe le interesaba a Serena, ahí se ve la competencia que tenían ambas. ¿Cuál sería el problema de esto? El problema es que B quería ser mejor que Serena y viceversa, a su manera. Pues como B le daba mucha importancia a la posición social, las riquezas, el que ese estuviera con alguien como un príncipe le molestaba por el hecho de que es a lo que Blair aspiraba. Entonces Serena, entre comillas, no podía robárselo o tenerlo. Y en el caso de Serena, su envidia se veía reflejada cuando un chico que le gustaba sentía mayor interés por B, pues los veía como algo de su propiedad, como fue el caso de Dan. Le llega a decir a Blair que Dan le pertenece y como ya dije, lo mismo pasa con Nate. Ahora pasemos con la envidia que sentía por Jenny. Si bien es cierto que Jenny y B eran muy parecidas, también fueron enemigas número 1. Antes de comenzar a hablar de esta infinita lucha entre ambas, hablemos de su reinado en el Constance, porque sin duda creo que sus peores momentos se encuentran en este rol adolescente. Siendo sinceros, Blair era la típica chica que hace bullying en la escuela o preparatoria. Más adelante les traeré un video acerca de este tema un poco más serio, no estoy hablando de una crítica, pero era toda una dictadora que tenía bajo control a toda la escuela por medio del miedo, el chantaje y la extorsión. La manera en que trataba a las chicas como Nelly y Yuki deja muchísimo que desear. Sobre todo el clasismo de Blair era de las cosas que más me decepcionó del personaje, pues nunca crece o evoluciona en ese sentido. Hasta el último episodio se puede ver un clasismo muy marcado, y esto no solo afectó a los demás en el Constance. Aparte de que hizo la vida social de las chicas un infierno, nunca supo cómo socializar de una manera sana o efectiva, y ella sufre las consecuencias más adelante en la universidad, donde tiene dificultades sociales y le cuesta adaptarse, intentando volver a lo mismo que en el Constance, porque no encuentra otra forma de relacionarse, sin adaptarse a una nueva etapa que está teniendo lugar en su vida, aferrándose a donde se sentía bien con respecto a su entorno.
llegando al punto en el que cualquier interacción social era por medio de chantajes y miedo, sin tener amigas. En un inicio parecía que ella y Jenny serían buenas amigas, cuando Jenny asiste a su pijamada. Ben mira su potencial, pero también mira el peligro que simbolizaba Jenny. Y la enemistad comienza cuando Jenny empieza a rebelarse contra ella, la reina de la escuela. Asiste a la fiesta de B de disfraces y por si fuera poco es besada por su novio. Como sabemos, este la confunde con Serena. Cuando Jenny se lo confiesa como una buena amiga, cosa que Nate no hizo, la culpa a ella. En lugar de molestarse con su novio, arremete contra ella y la trata muy mal como castigo. La pregunta es, ¿qué culpa tenía Jenny en todo esto? Luego Jenny se convierte en su archienemiga cuando le revela a Nate que es cierto que lo engañó con Chuck. Y bueno, es cierto que a Jenny no le correspondía decirle esto a Nate, pero tampoco tenía que mentir por ella y menos después de la forma en la que la ha tratado. Y es que Blair trataba a sus súbditas de la peor forma, pero esperaba lealtad y consideraciones, como si realmente fuera una reina. Y bueno, si quieres que te traten de esta forma, debes ofrecer algo para incentivar este comportamiento, para motivarlas. Sin embargo, lo único que hacía era que le tuvieran miedo, ni siquiera respeto. Estaban con ella por obligación o por el simple hecho de que si no estaban con ella, estaban en su contra. Como he mencionado en otros videos, infundir miedo para que te sigan a largo plazo no funciona, pues en la primera oportunidad que tengan van a rebelarse contra ti. A nadie le gusta vivir atormentado por el miedo, y esto fue lo que sucedió en el caso de Blair. Cuando cae como reina es en parte por sus súbditas, ya que incluso ellas la rechazan y la vetan del grupo. Le pierden el miedo y poco respeto o admiración que le tenían. En la primera oportunidad en la que ven su susceptibilidad y su debilidad de cierta forma, escogen a otra reina, es decir, Jenny. Y debo decir que nunca más después de este momento la vuelven a respetar o admirar, como es el caso de Penélope, quien constantemente la cuestiona o corrige frente al grupo. Y lo mismo pasa con Jenny. En su primera oportunidad decide darle la espalda a quien le ha infundido miedo para seguirla y la ha orillado a querer ser aceptada socialmente. Una vez que Jenny hace esto, ya no hay vuelta atrás, así comienza la lucha de ambos bandos, hasta que Jenny le pide tregua y se rinde. Pero Ben no respeta ni siquiera esto y sigue hasta el final de la serie, debido a su envidia y celos. Ya no solo era el que se haya rebelado contra su reinado, sino todo lo que Jenny simbolizaba y reflejaba. Su proeza social en cuestión de la realeza adolescente, el afecto que recibía de su padre a diferencia de B, la atracción que llegó a sentir Nate por Jenny e incluso Chuck, sus dos novios, la relación que tenía Jenny con la marca de su madre y habilidad con el diseño de moda, etc. Y como ya expliqué en el video de Jenny, ambas eran el reflejo una de la otra. B le enseñó a Jenny a intrigar, pero cuando ella lo usa en su contra no lo supera y se ensaña con ella. Lo que no tiene sentido, pues siempre dice que cuando quieres algo no te detengas, no importa qué. Mas sin embargo, cuando chicas como Jenny siguen su consejo, le resultan despreciables. Y es que siempre juzgaba a Jenny de que se metía con sus seres queridos y que solo traía problemas, lo cual era muy hipócrita, porque era justo lo que hacía cada día de su vida. Era como Nate, que solo cuando ellos hacían daño estaba justificado y estaba bien, pero si alguien más lo hacía era despreciable y no estaba bien. Nuevamente hablemos del desfile de modas de Eleanor. Cuando se entera de que Jenny acomodó los asientos, decide vengarse de ella. Para empezar, esto era una infantilería, porque Jenny ya ni le hacía caso. Eran cuestiones de trabajo, no era algo personal, con B o con S. Y se mete de forma personal con Jenny, incluso cuando ella le dice que no sabía nada, y era obvio que Jenny no lo sabría. Solo era una forma en la que Blair se desquitaba, la forma en la que canalizaba la ira y las inseguridades que sentía hacia Serena y su baja autoestima. Se desquitaba con Jenny porque no podía hacerlo con Serena, y la verdad es que Jenny tenía la desventaja, porque a diferencia de ese o cualquier chica del Constance, Jenny no tenía ni poder ni dinero, así que era la víctima perfecta para Blair. Ataca a Jenny por donde más le duele, afectándola no solo a ella, sino a su propia madre y negocio. Primero delata a Jenny con su padre, intentando sabotear a Jenny, pero afectando más a la propia Eleanor, ya que al ser castigada su empleada, el trabajo no estaría listo a tiempo. Si no fuera porque Jenny se escapa, no se realiza con tanta eficacia el desfile de modas.
cuando Jenny está organizando todo sin meterse con Blair, incluso después de lo que le hizo, quiere mover los asientos como una niña caprichosa que no acepta que no es el centro del universo. Llega Serena y Jenny le da sus lugares a ella y a Poppy. Blair sigue oponiéndose hasta que su madre le pide que deje hacer estos dramas, pero ahora sigue intentando sabotear a Jenny, siendo que no tiene la culpa de absolutamente nada. Toma su vestido y hace que Serena lo modele en medio de la pasarela. Esto rebasa los límites, ya que casi le cuesta su empleo a Jenny, humilla a Serena y arruina el desfile de su madre, metiéndola en problemas. Y al final de cuentas, Jenny vuelve a hablar con ella y le dice lo mucho que la admiraba. Le confiesa que la entiende con respecto a lo de Serena, pero eso no cambia nada porque Beth sigue en contra de Jenny e incluso de su mejor amiga. Y es hasta el final del episodio cuando Beth es puesta en su lugar por Serena y se da cuenta de que nada puede hacer para controlar la situación. De ahí en adelante comienza a bajarle con lo de sus reproches a Serena. Creo que de ahí en adelante se pone a madurar en este aspecto y trabajar en ella. Comienza a aceptar su envidia y celos a Serena, como lo vemos posteriormente en París, que aunque la avienta una fuente, después se disculpa y acepta que a veces se siente amenazada por su mejor amiga. A diferencia de Serena, no teme aceptar esta parte de sí misma. Es cierto, no domina sus celos, pero se esfuerza por dejarlos de lado y que esto no afecte su relación con su mejor amiga o terceras personas. Y bueno, así estamos como 3 temporadas en las que Blair se pelea esporádicamente con Jenny, hasta que llegamos al punto culminante de todo. El episodio donde Jenny y Chuck tienen un encuentro mientras Blair buscaba a Chuck para regresar con él. De este episodio ya he hablado y lo volveré a hacer. Chuck y Blair ya no eran novios. Él estaba esperando para saber si aún lo quería. Ella llega tarde a su hotel y este ya había estado con Jenny, o sea, no se esperó ni 5 minutos para estar con alguien más. Él se lo esconde y cuando Beth se entera, en lugar de enojarse con Chuck y hablarlo con él, decide desterrar a Jenny por ser la otra chica. La amenaza y le prohíbe volver por siempre, como si fuera dueña de la ciudad, de Chuck y del mundo. Perdona a Chuck como a los 3 días, pero a Jenny nunca. Realmente no tenía derecho a decidir sobre la vida de Jenny o el rumbo que ésta tendría, solo porque se sentía dueña de su exnovio. Cuando Jenny regresa por venganza de Chuck, la sabotea por milésima vez. Y le era muy fácil hacer esto, ya que todo lo tuvo y por nada se esforzaba. Solo tramaba para obtener las cosas, a diferencia de Jenny. Y la verdad es que a Chuck y a todos sus novios los perdonaba con facilidad, por decirlo así, y en el caso de Serena y Jenny, se vengó de ellas. Y de cierto modo entiendo un poco más su enojo con Serena, pero Jenny ni siquiera era su amiga. Chuck estaba soltero. Jenny no sabía que iban a regresar, y si es cierto, obviamente lo harían, y Jenny sabía que Chuck y Blair regresarían eventualmente. Sin embargo, como dije en el video de Jenny, quien tenía más responsabilidad era él, no ella. Además, fue él quien le dijo que ya no estaba con Beth. Y toda la vida social y escolar de Jenny fue acosada por la propia Beth, lo cual era bastante abusivo, meterse con una niña que no tenía los mismos recursos que ella, aun cuando Jenny ya no la molestaba. Y claro que no justifico a Jenny antes de que me pongan en los comentarios, porque también Jenny muchas de las cosas que Beth le hizo de cierto modo se lo buscó porque sabía cómo eran las cosas con la reina Beth, sabía que si luchaba contra ella y su poder, Blair le respondería como solo ella sabe hacerlo. Ambas hicieron daño. Pero la diferencia es que Jenny desde el comienzo intentó ser su amiga más de una vez, hacer las paces, pero Beth nunca pudo verla como una amiga debido a la envidia que le tenía, y tampoco tenía que ser su amiga si no quería. Lo que pienso que no estaba bien, como ya dije, es este abuso hacia Jenny, que en muchas ocasiones se mantenía al margen, como en el caso del desfile, cuando regresa, o la fiesta de máscaras. Y tal vez me vayan a decir, oye, pero la verdad es que Jenny quería ser Beth, por eso la trataba así y era bien mala y etc. Ok, entonces hablemos de Dan. Es otro Humphrey que fue víctima de Beth y no lo quiera negar porque la propia Blair se lo dice al príncipe cuando Dan escribe el libro. Desde el momento 1 desprecia a Dan por el simple hecho de que es pobre y no pertenece a su círculo social. No tiene influencias ni nada. Aun cuando Dan está presente, no se ahorra sus insultos, aunque este chico ni siquiera le habla. Es más, en algunas ocasiones él habla con ella y se porta muy amable. Y ella sigue despreciándolo y realmente lo rechaza, porque no es como que esté jugando o bromeando. Desde el episodio 1 al episodio final se ve el desprecio que siente hacia Dan, aun cuando él ya ha salido de la pobreza y se ha abierto un camino de éxito. Ella sigue pensando que jamás pertenecerá a su grupo por solo no haber nacido en una familia rica.
Y este es de los peores momentos de Blair en mi opinión, porque dejando de lado que Dan era la chica indiscreta, además de que Blair lo sabe hasta el último minuto de la serie, estuvo con él, decía quererlo, él se sacrificó muchas veces por ella, demostrándole que la quería o al menos fue un buen amigo. Sí, yo sé que la engañó con ese, pero antes de esto, la verdad en muchas ocasiones Dan se portó muy bien con ella. Ni con ese se portó así. Cuando le ayudó a escapar de su boda, cuando la reunió con Chuck para que hablara con él por lo de su bebé, etc. Y nada de eso valió la pena porque simplemente no era el origen que ella esperaba, y más adelante hablaré de su relación. Pero sinceramente, ahí entiendes por qué esta chica le iba tan mal en el amor. De su propia boca sale la frase de lo que me hizo Chuck es pasado y Dan no pertenece a nosotros, aunque ya ha salido de la pobreza, no es nadie. Chuck le hizo cosas peores, incluso Nate, pero ellos resultaban mejores por tener dinero, por tener más dinero que Dan. Solo diré esto, no hace falta que explique lo irracional de este pensamiento. Finalmente se queda con Chuck porque prefiere un millonario que constantemente la humillaba a un chico que la ame de verdad pero su origen sea diferente al suyo. Y no estoy hablando de Dan necesariamente. Igual pudo buscar un chico que sobre todo la respetara en cualquier círculo social, pero siempre la conquistaban a través del valor social y el valor que la sociedad les daba a ellos, el prestigio, el dinero y el poder. Y es cierto, nos atraen las personas que son valoradas en la sociedad por naturaleza, mas sin embargo ella seguía este patrón, y era lo que más importancia tenía a la hora de escoger un novio, lo que para nada garantizaba una buena relación o un vínculo afectivo. Como lo vemos con Marcus, era un hombre con título y en un principio no le dice su origen, le hace creer que es un joven de posición económica media, y aunque no dice que lo desprecia por esto, le parece un hombre aburrido y que no es su tipo. Cuando se entera de que no es así, le parece el hombre de sus sueños y está con él por puro interés social. Ella lo engaña con Chuck porque realmente no lo quería ni le atraía, solo quería el título como él se lo dice. A lo que voy es que le daba más importancia a estas cosas superficiales que a lo que realmente importaba, y por ello pasó por muchos sufrimientos en sus relaciones amorosas. Y claro que no la estoy culpando de las fechorías de Chuck, Dan o incluso Nate. De este último ya tengo un video y los otros dos no se salvarán. No obstante, pudo ahorrarse sufrimientos a sí misma y a terceras personas, como el príncipe de Mónaco. Siendo honestos, Blair, como dijo Serena, solo estaba jugando a la princesa. Y bueno, hablaré de las relaciones amorosas de B en el próximo video, ya que si lo hago aquí va a durar demasiado y quisiera extenderme detalle a detalle, porque ahí vamos a ver aún más su otro lado, su lado sensible, su compasión, su nobleza, su amor incondicional. Ahora bien, después de terminar con Dan, le dice a Chuck cuando él se ofrece a ayudarlo a organizar su desfile de modas, que no puede darle órdenes porque las órdenes son para subordinadas y Dance Humphries. Y ojo aquí, porque todavía no sabía lo de Dan y Serena. El expresarse así de alguien a quien quería o decía querer, alguien tan importante como una pareja que en ese momento no le había hecho nada porque había sido ella quien lo dejó a él y ni siquiera le dio la cara. Y todavía hace este comentario, y cabe decir que no es el único, lo que dice más de ella que del propio Dan. Desde que eran supuestos amigos, lo despreciaba constantemente, no apreciaba lo que hacía por ella, no valoraba el esfuerzo que hacía y sus sacrificios, siendo que solo era su amigo y no tenía por qué hacer ciertas cosas por ella, pero eso sí, cuando lo necesitaba, si no estaba disponible o no cumplía con sus expectativas, se molestaba con él como si fuera su deber o responsabilidad. Lo peor del caso es que valoraba más y admiraba más a Nate y a Chuck, que le hicieron cosas bastante cuestionables a lo largo de la serie, pero no valoraba los esfuerzos de Dan ni siquiera como amigo por su origen. Queda claro que con los Humphrey no se portó de la mejor forma, y ni hablar de Vanessa. Sabemos todos que Vanessa tampoco se portó bien con la élite de Manhattan, pero por lo menos con ese al principio trató de ser su amiga, y cuando ve mira que aparentemente se están llevando mejor, la amenaza y le dice que ya sabe sus intenciones. En realidad Vanessa estaba ayudando a Serena con sinceridad, y no fue la única vez en la que arremete contra Vanessa, porque cuando termina con Nate y mira que ahora ha iniciado una relación con la mejor amiga de Dan, llega a su mesa en la boda de Lily a decirle que Nate está enamorado de Serena y que no la quiere. O sea, Vanessa ni en el mundo la hacía cuando llega a su mesa para transmitirle sus inseguridades y miedos.
Y finalmente, al igual que con Dan, se portaba de manera sumamente clasista con Vanessa, cada que podía la insultaba. Igual que con Jenny, por envidia. Constantemente cuando sentía envidia, lo único que hacía era proyectar sus inseguridades en las demás personas, quitarles aquello de lo que ella carecía, lo que resultaba muy mezquino en muchas ocasiones. Por causa de sus constantes tretas y berrinches, pierde la oportunidad de entrar a Yale. Es cierto que Serena también ayudó un poco, ya que en la reunión con el director usó su respuesta e intentó entrar a Yale solo para molestarla, pero como dije, la razón por la que B no entró a Yale es por su propia causa. Intenta tener calificaciones perfectas a base de amenazas en contra de una maestra, donde ya había pasado de nivel, porque de controlar a sus compañeros a amenazar a una maestra hay mucha diferencia. Lo que deja muy claro que al tener resultados favorables con estos desplantes, cree que en cualquier caso le será útil. Le faltaron límites por parte de sus compañeros de escuela, y cuando esta maestra le pone los límites que siempre tuvo que respetar, no lo toma nada bien. Y aun cuando ya está en Yale, avienta todo a la borda por una venganza absurda. Se quería vengar de la maestra, que no se dejó intimidar por ella, y ahí es donde más sufre, porque hace todo lo posible por hundir a esta maestra y termina cavando su tumba escolar. Hago un paréntesis aquí. La maestra termina haciendo todo lo que Blair escribió en Chica Indiscreta, y claro que hablaré de este tema, donde una maestra tiene un romance con el novio de una alumna, lo que resulta muy poco profesional y ético, pero lo hablaré en el video de Dan Humphrey. Pero hay que tomar en cuenta que B no lo sabía y no había pasado nada cuando ella los acusó. Y es que la mayoría de las veces no se esforzaba por alcanzar sus metas, solo se iba por el camino fácil. Como ya he dicho 1000 veces, usaba sus propios medios, en los que no se permitía crecer o salir de su zona de confort o conocerse a sí misma, sino que usaba los recursos a su alcance para obtener lo que quería a la fuerza. Y es lo que quiso hacer con la escuela, la primer cosa que no le resultó. Durante su estancia en la universidad y cuando termina, su nueva meta es ser una mujer importante. Hasta deja a Chuck para ser una mujer valorada e importante, pero no hace nada para lograrlo. Tiene los medios para alcanzar una carrera exitosa, pues su madre es una modista famosa y le ofrece trabajo. Pero lo que Blair hace es rechazar todo lo que viene de su madre, o rechazar la posibilidad de comenzar un internado en la empresa de su madre desde abajo para aprender lo esencial. Porque supuestamente ella buscará su propio camino y carrera. Se mete a un internado donde por primera vez se esfuerza honestamente por obtener algo. Y la verdad, ahí sí se esfuerza por forjar un camino diferente. Pero al final, cuando mira que tiene competencia, no confía en sus destrezas y comienza a usar el camino fácil de nuevo. Sabotea a todos sus compañeros y se rinde. Ya no sigue buscando más oportunidades. Luego de esto termina trabajando en la empresa de su madre, lo que anteriormente no quería. Y lo peor del caso es que como tuvo dificultades para hacer relaciones importantes o su desempeño académico, al momento en que su madre pone en sus manos los diseños Waldorf, no alcanza el éxito, pero sigue arrastrando sus problemas sociales. Se presentan él y Yuki y podríamos pensar que Blair ya ha madurado tan siquiera un poquito, pero la verdad es que sigue igual de mal. Insulta, amenaza y chantajea a esta chica para obtener una nueva reseña. No confía en sus diseños, en su buen trabajo, y lo arruina todo por tener aseguradas y controladas las cosas. Tenía una tendencia muy marcada a querer controlar todo lo que le rodeaba, pero de una forma agresiva y autoritaria. Esto desencadena cierto desánimo y confusión, y a su vez trae consigo algo bueno, ya que algo positivo de B es que era consciente de su lado oscuro, de sus debilidades más que nada, e intenta hacer con esto algo exitoso. Sabe que arruinó las cosas por sus chantajes y manipulaciones, por su exceso de control y agresividad, y decide usarlos porque son sus puntos fuertes, lo único que ha aprendido a hacer, y no deja que esto la frene más. Opta por ser una dictadora de la moda, cambiando el rumbo de los diseños Waldorf. Y mientras llega a estas conclusiones, su madre es quien la afronta para decirle que aún no madura, que gracias a su incapacidad para desenvolverse no puede tomar el rumbo de su negocio familiar de una forma efectiva. En parte es gracias al artículo que Dan escribió sobre Blair, donde, perdónenme, pero no decía nada malo o mentiras. Y todavía ella tiene el descaro de reclamarle a Dan y lo amenaza para que lo borre, cuando es por esto mismo que le ha estado criticando en el artículo, dándole así la razón a Dan.
Y si hablamos un poco de la relación con su madre, este video se convierte en los peores momentos de Eleanor, porque resulta ser una madre egoísta, frívola y a veces cruel. Desde los primeros episodios podemos observar cómo es que acompleja a Blair con su apariencia y peso, siendo un tanto perfeccionista, lo que influyó bastante en su autoestima y desarrollo, llegando a tener problemas en su alimentación. Y de hecho tengo un video que habla un poco sobre este trastorno de Blair, aquí te lo dejo. De aquí entendemos las conductas de Blair de cierta forma, es muy parecida a su madre. Esto se ve reflejado en el Día de Gracias, cuando cree que tendrá un hermano y no quiere compartir sus riquezas con él. Yo entendería que se sintiera de esta forma si aún viviera con sus padres o ella tuviera que cuidar de su hermano. No obstante, su única preocupación es dividir los bienes y que ya no tenga más atención de su madre. Y es verdad que a todos los personajes les faltó mucha atención de sus padres, sin embargo, el que tuviera un hermano no haría la diferencia en sus carencias afectivas. Hay muchísimos momentos más de Blair donde no resulta ser un personaje tan deseable y como siempre les digo, no tengo nada en contra del personaje, tengo mi opinión sobre este mismo, sí, que les dejaré en otro video, ya que no me parece bien que el personaje de B sea tan idealizado por el público. O un ejemplo así. Me gusta la dualidad que representa el personaje porque como puede ser la persona más frívola que has conocido en tu vida, también puede mostrarte esa sensibilidad que tanto la caracteriza y la hace especial. En algún punto fue de mis personajes favoritos, pero eso no quiere decir que no haya momentos malos o polémicos. Hay muchas cosas que podemos aprender de la reina del Constance, pero muchas otras podemos evitarlas en la vida real. Si se encuentran en su etapa de Blair Waldorf, les recomiendo saltársela. No se pierdan el próximo video de la icónica Blair, porque tengo mucho más que decir. Y déjenme en los comentarios su opinión sobre el personaje. Recuerden que es una crítica a un personaje, alguien que no existe, así que no se lo tomen personal. Todos los personajes tendrán su crítica. Y por último, les había dicho que estoy leyendo el primer libro de Gossip Girl. Si quieren un video acerca de los libros o comparaciones, háganmelo saber en los comentarios para seguir subiendo contenido de la serie y seguir leyendo los libros. Si les gustó el video, por favor regálenme un like, con esto me ayudan mucho. Asimismo seguiré trayendo diferente contenido como siempre. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video.